Cuando no me ajusto bien las perneras, los straps de las piernas están muy sueltos, se me dificulta sentarme usando solo la fuerza del cuerpo. Usualmente cuando están bien ajustadas, yo me siento tirando mi cuerpo hacia atrás, poniendo mis rodillas hacia arriba y moviéndome de forma que me deslizo en el arnés. Pero si yo dejé las perneras muy flojas, la silla se va a mover hacia mi espalda y me va a ser muy difícil sentarme. Cuando eso sucede, hay dos técnicas que yo puedo realizar. La primera y la más recomendable es poner los dos frenos en una mano sin frenar la vela, porque ese es un error común del alumno que hace esto y empieza a frenar la vela. No, yo debo agarrar y poner los dos frenos hacia arriba sin frenar la vela. Voy a agarrar con mi mano libre el arnés, esta parte de acá el arnés, y me voy a sentar. Y luego voy a agarrar mis frenos nuevamente. Puede darse el caso también que yo intente hacer esta técnica y no tenga la fuerza suficiente para sentarme con una mano. En ese caso, como último recurso, tengo que primero alejarme de la montaña, del cerro y de cualquier obstáculo de otros parapentes. Luego, subir las manos lentamente. Nunca debo estar frenando y soltar de golpe porque la vela va a cabecear. Si estoy frenando, subo las manos lentamente. Y cuando tengo las manos arriba, suelto los dos frenos, agarro el arnés y me siento. Luego agarro los frenos rápidamente. En el momento en que yo suelto los frenos para agarrar el arnés y sentarme, tengo que hacerlo lo más rápido posible. Debo utilizar 1 o 2 segundos. No puedo estar jugando sin los frenos en la mano, conectando. ¿Ves? Estoy acá, suelto, tomo la decisión, me siento y agarro los frenos nuevamente. El segundo error que cometen los alumnos cuando realizan esta técnica es que como sueltan un freno y utilizan su mano para apoyarse en el arnés, inconscientemente giran al lado que quieren sentarse. No, yo debo mantener mi rumbo enfrentado al viento, manos arriba, y cuando me siento, mi cuerpo neutro. No debo inclinarlo hacia el lado que me estoy apoyando, sino tengo que poner el cuerpo neutro, parejo, me agarro acá y me siento poniendo mi cuerpo lo más recto posible enfrentado al viento. Entonces, resumimos. Para sentarme, si es que no puedo hacerlo solo usando la fuerza del cuerpo, pongo mis dos frenos en una mano, con mi mano libre agarro el arnés, la parte de acá, la parte externa, y me siento. Hay dos errores comunes. El primero es frenar la vela y el segundo es girar hacia el lado al cual me estoy apoyando. Si no tengo la fuerza suficiente con una mano, puedo soltar ambos frenos. Pero para eso tengo que alejarme de la montaña, subir las manos lentamente, agarrar con mis dos manos el arnés y sentarme. Sí, voy a usar cualquiera de estas dos técnicas para sentarme, ya sea con una mano o con las dos, y estoy volando con un arnés cuyo asa de reserva está a un costado, tengo que ser especialmente cuidadoso de apoyarme de la parte frontal o las partes laterales del arnés, jamás de la parte trasera del arnés donde está el asa de reserva, porque al momento de sentarme podría abrir el asa, podría abrir el paracaídas del reserva de casualidad, y eso sería muy peligroso.